Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos? Buenas noches, buenos días, depende del momento donde nos estén viendo. Antes de comenzar este programa, quiero recordarlos que nos pongan para seguir y que nos den like a estos programas que nos dan un poco de fuerza para poder seguir haciendo estos encuentros maravillosos. Hoy en nuestro programa de hoy vamos a comenzar con algunas teorías y algunas ideas que nos va a presentar Juan Manuel. Mane, desde México, ¿cómo estás, Mane? Buenas noches. Hola, mi querido Vladimiro del otro lado de Mane, América. ¿me escuchás? Que sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Bien, perfecto. Ok, si tú me escuchas bien, puedo decir que bienvenidos a toda la gente que esté escuchando esto, que le pueda interesar el tema. Y es como para discutir varias cosas como en relación a lo que nos convoca en el tema. Yo fui el que hice la propuesta empezando como por la diferencia entre un místico y un loco, ¿no? Y de ahí tantas cosas que se pueden hablar, ¿no? Vladi, ¿quieres que Sí, empiece ya? sí, es interesante. Creo que Sí, es adelante. interesante el tema y me parece que está bueno que lo puedas desarrollar, Mane. Te escuchamos. Listo, ok. Quería preguntar nada más esto. Y bueno, sí, yo fui el que propuso este tema, ya se irá viendo por qué. ¿Por qué llegar, digamos, desde esas fronteras como el místico? Voy a dar varios ejemplos. Y el psicótico, ¿no? Un desencadenamiento delirante. Y, y muchas veces también una mezcla de los dos, que unos le llaman como delirio de interpretación, es típico del paranoico, y otros le llaman como psicosis mística, ¿no? También. Entonces, bueno, para empezar, partiendo de ahí, quisiera poner varias cosas en la mesa. Partiendo de una frase como inaugural de esta discusión, ¿no? O sea, lo comentaba aquí con mis colegas cuando les describía cuál era el tema, el punto de lo que yo quería estar bordeando y compartiendo con ustedes, ¿no? Tanto con los que constituyen este grupo como quien nos escuche. Y es, bueno, este tema es en qué son iguales y en qué son distintos, ¿no? Un místico y un psicótico. Primero, ¿en qué son radicalmente distintos? Y en la frase que les voy a decir, les quiero pedir especialmente que escuchen la posición del sujeto frente al otro, frente al gran otro, diríamos los psicoanalistas. No es lo mismo un llamado al otro, como lo puede hacer la religión. Hay alguien que llama, ¿no? Que necesita, que reza, como el ritual antiguo de echar un celular, un WhatsApp, en esos términos, en estos caminos. Y entonces, por eso decía que vean la posición, y entonces no es lo mismo un llamado al otro, que es para lo que funciona la religión y la iglesia, que es el negocio más viejo de la humanidad, un llamado al otro, que un llamado, esta es la otra posición que hay que ver, un llamado del otro. ¿Sí? Un llamado a Dios, si quieren pensarlo así. Es la religión, en su nombre está, es religar, que un llamado del otro. Es decir, el gran otro me llama. ¿Sí? ¿Qué es eso del gran otro? ¿No? Dos definiciones rápidas. Una, lo inconsciente. Dos, el universo de significantes. ¿Ok? Lo inconsciente, el universo de significantes. Entonces, es la fábrica del delirio y de los sueños. ¿No? Ahora, en ese primer momento es en lo que decimos que son distintos. Un llamado al otro y un llamado del otro. En eso es radicalmente distinto. En uno hay alguien que habla y otro que le llama, ¿no?
la llamada va para acá. Y eso sería como las voces alucinatorias que confirman esto. La diferencia primera es esa, ¿no? Y otras, como en el místico, por ejemplo, tiene que ser un ritual, ¿no? De muchas maneras, y ahí caben varios ejemplos, ¿no? El doctor iluminado, quizá alguien de ustedes lo conoce, el enciclopedista Raimundo Lulio, que quería hacer unas cruzadas convenciendo a los árabes de la religión católica y se lo propuso hasta el Papa, ¿no? Ese es uno, Raimundo Lulio, que se metió en una cueva y estaba así rezando horas y horas, como muchas veces lo hacen los ahí por el Tíbet, la tradición hindú, y en los místicos, ¿no? Es decir, hay algo que tratan de hacer para llegar a ese estado. Ahí está ese llamado al otro. Entonces, dejan de comer, se encierran 10 días y ¿quién no se va a volver loco? Por decir un chiste. Después de toda esta cuestión del llamado de realmente bucear en esa forma del otro, que se construye así, uno por uno, este, ya es estar ahí, pero el místico regresa con una experiencia que no puede ser explicada, ¿no? Esa misma experiencia como del goce de la desintegración, ¿no? Que también está en las tradiciones de Oriente. Sin embargo, hay como una disolución y en esto también empezamos a ver una relación de lo que se parece a la locura. Los dos están fusionados, disueltos, ¿sí? Hagan de cuenta, por principio, como si estuvieran soñando, construyendo como un sueño, en imágenes, en discursos, esa voz del otro, ¿sí? Eh, si es, por ejemplo, en un místico, es un ejercicio de un llamado. Si es de la otra forma, es una voz que escucha como alucinatoria de ese padre, es de ese padre alucinado. ¿Ok? ¿Y por qué empiezo con todas estas semejanzas y diferencias de los místicos para llegar a qué? ¿No? Primero, el tema de este espacio sobre la locura en lo que se refiere precisamente a la locura y al amor, en las dos cosas, ¿no? Difícilmente encontrarás una religión sin una forma u otra de amor, si no es el amor, es el odio, como se entiende normalmente dos formas de lo mismo, pero aquí lo tenemos en dos extremos opuestos, el delirante, que le llamaron, recibe la llamada de ese gran otro, y el místico, que es el que llama, es un esfuerzo, hay que saber llegar a ese otro y después regresar, ¿sí? Hay diferentes culturas, diferentes fantasmagorías que contienen esta parte, ahí relacionándolo, que no es exactamente lo mismo, pero está muy, muy del mismo territorio, digamos, es toda la cuestión de la mitología, ¿no? Del lado del neurótico, que ese es el llamado a Dios, y del psicótico el llamado de Dios. ¿Ok? Aunque los dos en el estado místico de fusión del mito esté en las mismas condiciones que ese delirante, en una construcción de una manera u otra, sui generis siempre, de un Dios, con una vivencia con eso, sino con él o con ella, con eso. Y entonces, eh, partiendo de ahí, hay muchas cosas que se muestran.
la más importante para entender. Que había un ministro de la Suprema Corte en 1880 que después eh, hizo toda una teoría sobre el orden del mundo que se llamaba Schreber, la construcción maravillosa, ¿no? Muy interesante en esta construcción, en donde mostraba precisamente una relación muy cuidadosa, totalmente alucinada, ¿no? Pero muy cuidadosa de una realidad y de muchas revelaciones. ¿Okay? ¿Qué supone que yo diga revelaciones? ¿No? Que ese Dios le habla, pero uno que sí existe, no que uno alucina, ¿no? Esa es la locura del neurótico, por llamarlo de alguna forma. Pero entonces, ¿qué viene a ser, ¿sí? La otra? Es como si el delirio dijera a través de estas alucinaciones que él es el elegido, cuando en realidad lo que pasa, dice Lacan en el Seminario 3, es que ese Dios lo dejó plantado, ¿sí? Este, todo eso es amor, porque el amor en realidad no es color de rosa, digo, todos los colores son, y tiene una relación con esto cotidiano. Pero bueno, imaginando un poco, corriendo esto, nada más como hacia lo que significa, eh, tanto la música, el lugar de la muerte, como bien dice Vladi, como la locura, ¿sí? Como el amor, existen y toda la vivencia se juega en la manera, así, digamos, de construir uno a uno una experiencia, ¿no? O sea, esto no lo podemos pensar como en todos, sino como la materia prima con lo que cada uno se construye uno a uno y que nunca podemos dejar de escuchar esto. ¿Sí? Todas las historias de amor están construyendo esas fantasmagorías que aparecen en la necesidad de un místico de llegar a eso, llamado Dios, como el del religioso, de vivir en relación a eso. O sea, para explicarse qué. Por ejemplo, si te va muy mal es porque Dios sabe lo que hace, ¿no? O sea, yo soy pendejo y me va mal, en fin, ¿no? Muy bien. Pues miren, son algunas de las ideas, nada más que tenemos, que les propongo como para pensar y abrirlo y compartir esto con ustedes, ¿no? Partir una conversación con quien me gusta compartir muchas conversaciones. Entonces, por Bien, favor. interesante, Mane, interesante el tema, interesante la diferenciación del llamado, ¿verdad? De dónde proviene o hacia quién llamamos. Pero hay un plano de lo real en estas dos concepciones que en definitiva termina siendo el llamado, ¿no? Lo que invierte la carga de esa realidad es si nos llaman o si llamamos, si nos convocan o si convocamos, ¿sí? Creo que el concepto de lo místico está en ese plano que nos permite a nosotros, al menos a simple vista, poder diferenciar. Este concepto por ahí que le diste, que es casi como patológico, ¿no? Del campo de la neurosis o del campo de la psicosis. Depende de la dirección del llamado, ¿no? Pero ese llamado existe. Entonces, nosotros podemos pensar este concepto de la. Hablamos, creo que en el primer programa, ¿no? El concepto del rito, el ritual, que es un concepto de la convocatoria y el ritual como tal existen en el plano que nosotros podemos observar. Ahora, cuando nosotros observamos ese ritual, lo observamos como participantes o como meros observadores, ¿no? Cuando somos participantes en ese concepto del rito, nos ubicamos en ese lugar del llamado, ¿sí? Si somos llamados por Dios o si Dios nos llama, en el concepto del rito sigo pensando, ¿verdad? Eh,
cuando hablábamos en algún momento también del concepto de la máscara y la utilización de tal no para esconder la identidad, sino como modo de representación en ese ritual, ¿no? Quien porta la máscara es un neurótico o un psicótico en tanto de que porta la máscara porque es llamado o porque llama a Dios. Me parece interesantísimo este concepto que nos trae Juan Manuel. Y también preguntarle a Radamés, por ahí ya que hablamos de rito, y también hablamos que en todo rito existe la música. La música Claro. como ritual, ¿existe esa música y que podamos identificar hacia dónde va el llamado? Porque está la música sacra, Claro, ¿no? no. Las tradiciones más interesantes, yo creo, musicales a veces, no son las tradiciones occidentales que tenemos, donde nosotros tenemos un rito, porque es también un rito, de esto habla este señor que me encanta en su libro Music, Christopher Small, y supongo que otros lo habrán hablado antes, pero él es el primer proponente masivo, se puede decir, con su libro, de esta idea de que musicar es algo de todos, ¿no? Pero él, antes de llegar a esta conclusión en su libro, nos analiza el fenómeno del concierto, ¿no? Y dice que el concierto se desarrolla en un espacio sagrado, que es la sala de conciertos, donde llegan todos los convocados para entrar en contacto con un cierto tipo de rito, donde ya si la divinidad, si está presente o no, ya ahora quizá en el concierto contemporáneo, a partir de los años 50 del siglo pasado, ya no es tan relevante la presencia de algún ser trascendente no material. Pero antes de 1950 sí, se asumían muchas cosas en el repertorio occidental, y por eso digo que es el rito más sofisticado en el sentido de complejo, porque pues tenemos una bola de reglas para ir al concierto, los músicos también tienen una bola de reglas, pero en el plano ritual, así para verlo más claramente, el papel de la música en los ritos es fascinante verlo en la parte de las culturas no occidentales, y todos los ritos que tienen que ver con, no sé, la iniciación a la vida adulta, a la vida sexual por parte de los miembros de una comunidad. La muerte siempre es algo que se acompaña con ritos. La unión también con otra persona, ¿no? La unión de las dos vidas o quizá de una comunidad. Hay sociedades poligámicas, se hacen ritos. Y ahí es muy interesante ver la presencia del ritmo. Siempre son ritos que incluyen un ritmo constante, un pulso de vida, podrían decir, no sé yo, y si no me quiero meter, cuando los oigo hablar de psicología, que es su área, procuro hablar porque yo sé que hay también muchos estudios detrás de lo que dicen, pero sí veo un pulso, no sé si debido a muerte, pero hay un pulso constante en estos rituales y la gente entra en este trance, ¿no? Está muy demostrado que si uno quiere entrar en trance, pues se tiene que concentrar uno en algo intensamente, y esa capacidad que tenemos los seres humanos de concentrarnos nos hace entrar en ese estado, que ahora yo creo es lo que le dicen flow, ¿no? Ahora se le menciona mucho como el flow, pero si lo unimos a la tradición clásica del conocimiento, pues sería el trance, ¿no? Que ya dependiendo de la neurosis de uno, supongo, de la psicosis de uno, ya uno determina si es llamado o de la divinidad o es llamado de las fuerzas de la naturaleza o lo que sea. Y ahí entra yo creo la neurosis colectiva, ¿no? De la tribu, en el decidir quién los llama y quién los convoca, y si son ellos representantes del llamado o simplemente convocantes para pedir algo, ¿no? O para llamar, ¿no? No ser los llamados, sino los que llaman. Pero definitivamente la música es parte de ese ritual comunitario que tenemos los humanos desde antes de ser humanos, supongo, ¿no? Somos una especie que nos relacionamos en comunidad y hacemos rituales raros todo el tiempo. Hoy no sé, hoy fue un día que tuve que hacer cosas que nunca hago, como ir a un mall lejano por una pieza de una guitarra. Y ahora que lo mencionaban, dije, sí, pues me puse la máscara de señor que va a comprar unas piezas, ¿no? Y me acordé de un amigo contrabajista que ya falleció, y bueno, mi amigo Nicolás Pap, un gran contrabajista, él a veces me lo encontraba y le decía, ¿qué vas a hacer? Y decía, a las 8 tengo que pretender que toco el contrabajo. Y la verdad que el hombre tocaba muy bien y todo, pero él sabía, porque él era actor también, él sabía que nos ponemos varias máscaras, ¿no? Todo el tiempo,
para pues conectarnos menos o más con algún tipo de mística, ¿no? Yo viendo ahora la definición de mística, viene del griego encerrar, ¿no? Que dice aquí es algo, me parece que miain, algo así en griego, no lo puedo decir, pero de ahí se deriva místicos, con K, y griega, místicos, que quiere decir cerrado y por extensión arcano o misterioso, ¿no? Y sobre eso, pues, se da mucho en la música, a veces, ¿no? Que los maestros te enseñan cosas un poco misteriosas, ¿no? Sí, es verdad que a veces hay algo de misterio en ciertas cosas de la música. Yo nunca he visto nada divino, pero sí he visto la influencia que tiene lo divino en los ritos. Por ejemplo, en la música occidental, todo lo que es la música de concierto tiene una influencia mística fuertísima hasta los años 50 por el simple hecho de que es la derivación de la misa, de alguna manera. El concierto es la misa que se roba la burguesía en la época del nacimiento de las sociedades modernas, en el Renacimiento. Ellos se deciden robar la música que era propiedad de los sabios, de los sabios medievales, y se la roban para la corte. Y ahí empieza el concierto. Y el concierto es privado. No es hasta la llegada de Beethoven que el concierto se vuelve público, gracias a don Beethoven. Por eso, eso nada más le merece un gran lugar en la historia de la música. Él fue el primero que dijo, yo te vendo un boleto y tú me pagas por oírme tocar. Él inventó el concierto público. Él sacaba su silla en, 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 en los países germanos donde andaba y ponía un letrero, concierto de piano, pague usted y yo toco. Eso fue una revolución en la música de la que el que se encargó fue Beethoven, de la que nadie habla, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de Beethoven siempre se habla de su parte mística, de su genialidad, de esas cosas no tangibles y no muy visibles y no muy materiales, pero nunca se habla de sus contribuciones sociales que fueron importantísimas. Beethoven era un rebelde, ¿no? Y esta imagen, de hecho, las ciencias ahora no hablan mucho del contexto, hablan más de la obra, ¿no? Pero bueno, cada vez se habla más de estas cosas. Y se me ocurren muchísimas cosas que tengan que ver con el misticismo en la música, así que no sé si quieren tomar algo de lo que dije y comentar, porque también lo que Sí, ustedes dicen es muy interesante porque nos sitúa en el lado del interlocutor, ¿no? mira, Yo lo veo todo como sí, desde el escenario. no, no solamente, creo que no. Por eso está interesante que estamos, como lo pensamos los tres, desde nuestra forma de pensar, nuestro cotidiano, ¿no? Pero, o sea, yo mientras te escuchaba a ti como hablando como muy teóricamente de esto, ¿no? Como un espacio ritual y una sala de conciertos. Entonces, a mí se me ocurre que, por ejemplo, una sesión analítica tiene que ser, de una cierta forma, un espacio poético también, como espacio, ¿no? Claro. Como un espacio que lo van como construyendo las palabras también, ¿no? Y por otro lado, también, eh, estamos pensando, digamos, desde el agua donde nadamos, de Occidente, pero ¿qué sería una canción, por ejemplo, que tiene otro sentido completamente para los hindús? Una raga, una saga, una canción que puede durar 6 horas, ¿no? Entonces, pierde ese sentido de canción como para convertirse en algo que está estructurando el espacio, pero 4 horas, ¿no? Está ahí, ¿no? Y es igual, pero porque es igual se pierde, ¿sí? Y dentro de eso puede pasar muchas cosas, ¿no? También me lleva a pensar el trance y todo esto, no, no, bueno, en esta relación con la mística tiene que ver con esas cuestiones muy arcaicos de la religión y de los dioses y de las alucinaciones, ¿no? Pero no hay que perder de vista también que hay todo estas cuestiones en otros espacios también como que convergen en lo social, ¿no? Eh, no sé qué quieren decir eso, ¿no? Algo más sobre esto. Pues yo la variedad que existe, que Occidente no ha visto de rituales, ¿no? Rituales, ceremonias que llevan música, la mayoría, de iniciación, de obtención de un beneficio por parte de alguna fuerza, este,
durante mucho tiempo fueron invisibilizadas en Occidente con el discurso científico, ¿no? El discurso científico de entrada las invalidaba como algo que existía pero que no valía la pena ni estudiar, porque no había datos duros, ¿no? No había algo físico que estudiar, no había un átomo. Y ahí es donde me admira mucho la profesión de ustedes que trata con todo esto inmaterial, que son los sentimientos, que son las emociones. Y por eso, pues yo creo tocan mucho también con el arte, ¿no? Nosotros, como en la música, pues trabajamos con los sonidos que tampoco son físicos, son un fenómeno físico, aunque no se les reconoció como tal hasta muy entrado ya la ilustración. Y es algo que uno no toca, ¿no? Ustedes hacen una sesión y no queda nada en material. Nosotros hacemos una pieza musical y no queda nada material. Pero la gente se lleva mucho y sí pasó algo muy importante a nivel social, ¿no? Y es porque se conectan con estos ritos religiosos de crear comunidad, de unir gente, de compartir espacios. Por un momento veía, y lo explico de esta manera, veía en TikTok a un hombre mayor que estaba muy contento y decía, es que yo veo el mundo de esta manera. Nosotros somos como una nave en el espacio inmenso y ustedes son mi tripulación, junto conmigo tenemos la obligación de llevar esto a buen término. Y todos vamos a desaparecer en 100 años, entonces yo soy muy afortunado de que ustedes sean mi tripulación en este viaje de 100 años en esta roca, y por lo tanto, pues tengo que tratarlos muy bien y hacer por todo lo posible porque a ustedes también les vaya bien en este viaje, porque todos nos ayudamos, estamos en la misma nave de los locos. No lo dijo así, pero de alguna manera, pues la psicología comparte a veces mucho más con las artes que con las ciencias duras en ese sentido, por el objeto de estudio, ¿no? Por el objeto de estudio que es completamente no tangible. Esa es la palabra que buscaba. Y la música y la mística comparten eso, el hecho de no ser tangibles, ¿no? Lo misterioso y lo santo, lo luminoso, el logos, como lo quieran llamar, siempre es lo que nos atrae. Para empezar por la palabra esa tan rara que vemos, ¿no? Que dice uno, yo quiero saber qué es esa palabra. Y eso lo relaciono yo con el amor, en el sentido de que estaba leyendo este librito de Octavio Paz, que es muy interesante, se los recomiendo mucho, se llama La llama doble, Amor y erotismo. Y es una historia del amor y el erotismo a través de la literatura y de la historia de la literatura, que era su área de trabajo, y dice que el amor es atracción, elección, libertad, sumisión, fidelidad, traición, alma, cuerpo, ¿no? Y en esta atracción, elección de la que hablan ustedes de cuando son llamados, ¿no? A uno lo llama algo que lo atrae, ¿no? O uno es elegido por algo que lo atrae, o uno llama algo que él considera atractivo. Porque si a mí me llama alguien que no me interesa, pues no contesto. Entonces creo que también estas dicotomías son importantes y en la música vemos mucho otra dicotomía que menciona aquí Paz junto con estas que les digo, atracción, elección, libertad, sumisión, fidelidad, traición, alma, cuerpo, y podemos estarnos de acuerdo en todas con el señor Paz, ¿no? No hay ningún problema, pero yo considero que esta atracción, elección y alma, cuerpo sí son muy interesantes porque en la música sí se ve claramente esto, ¿no? Todo el repertorio llamado clásico viene de la tradición religiosa, donde el alma es alimentada por esa música, ¿no? Y el cuerpo no. El cuerpo, y la música lo refleja, y se los digo muy fácilmente. Los conciertos de tradición occidental clásica, la gente está sentada en una silla numerada muy tranquila, compartiendo esa mística musical. Y es un concierto que tiene que ver con el alma, por lo tanto las cosas del cuerpo como el ritmo constante están prohibidas. Entonces, si uno ve, tenemos dos tipos de música ahora, una para el alma, ¿no? Si quieren, los que creen que existe, hay que amar por gusto y no saben nada del alma, pero es una tradición que viene donde el ritmo no es prioridad, donde todas estas cuestiones rituales son sumergidas tras una máscara, ¿no? En este caso, que tiene que ver con esta tradición de música, culta, le decían algunos, o más sofisticada, no sé cómo le llamarán. Sí, considero también la música, por ahí también es un poco redundante de lo que venimos hablando, pero la música también desde el punto de vista que convoca a esta especie,
si me permite, de alucinación que nos transmite y que nos lleva la música, también tiene que ver con este concepto de ser llamado, ¿no? De ser convocado a partir de ese ritual. Acá en Argentina hay una banda de rock and roll que se llama Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, donde extrañamente a cada show le llaman la misa. Sí, no La es misa casualidad. ricotera, ¿sí? Le llaman la misa porque la convoca hasta como un sumo sacerdote que es Patricio Rey, que es el Indio Solari, que moviliza 300.000 personas cada vez que toca. Sí, lo hace en ciudades pequeñas y las ciudades se dan vuelta. Digo, como también construye a partir de ese llamado la música, conceptualmente, y cómo digamos, el vulgo, el pueblo, se atrevió a transformar eso en el concepto de la misa, de un concepto al punto extremo del rito, que lo llama la misa, o sea, que quien convoca a ir a escuchar es como, si se quiere, hasta un ser supremo, ¿no? Sí, sí. Y normalmente se dice la misa ricotera. Y es ahí donde yo pensaba lo que Mane decía acerca del convocante y el convocado, donde se genera también ese concepto que se da también en la educación, que es la circulación de la palabra, como a partir de la construcción se va circulando una idea, un llamado, que a partir de la música, uno escucha la música de Patricio Rey, y es hasta si se quiere, uno escucha la letra y la letra tiene ¿cómo decirlo? Acá le decimos lunfardo, como un vocabulario que pertenece específicamente a ese que va a escucharlo. ¿Sí? Claro. Es muy difícil aquel que no entiende, que no está en este cúmulo del concepto ricotero, entender Ahora, esa música. ¿Sí? pues, Sí, Mané. ¿me escuchan? Sí, te quedaste paralizado de la imagen, pero te escuchamos perfectamente. Pero te paralizaste Hola, en una buena imagen. ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Mané. Ya, ya. Perfecto. Te escuchamos. Perdón, es que no sé si... Bueno, mientras entra Mane, me parece interesantísimo. Voy a buscar ese hombre, me parece genial, Patricio Rey. Ya no se lo pierdo y tengo que ver una misa. Eso lo quiero ver, porque hace No, muchísimo sentido desde el punto de vista musical, ¿no? Es el ritual donde dicen este señor Small que uno se junta en un concierto para estar en tres planos, en tres rasgos, estar en el mundo ideal. Estamos en una comunidad que tiene los mismos valores que nosotras, es una, me parece. La otra, por algún momento, el mundo es como nosotros deseamos que sea, ¿no? Se paraliza todo lo que nos gusta a todos, ahí somos más o menos, tenemos los mismos valores, las mismas ansiedades, las mismas neurosis, las mismas psicosis. Sí. Y por otro lado, la naturaleza se suspende y no hay problemas con la naturaleza, todo es perfecto, el aire, todo, el sol, la luz, etcétera, etcétera. Entonces me parece genial que haya misas de este tipo, me encanta, quiero ver ese ritual, a mí ese tipo de rituales me fascinan. Si se me permite, es hipnótico, porque tiene que ver hasta con el ritmo. La música, desde el punto de vista de música, es excelsa, porque tiene una métrica y una poesía que es maravillosa, la verdad que es maravilloso escucharlo. Pero lo que ha producido, hasta como un concepto desde lo religioso hasta lo político, de lo religioso digo de pertenencia, ¿no? De concepto de pertenencia de la historia del rock and roll. Ellos vienen de una época que se llamaba la Cofradía del Sol Naciente, un movimiento hippie que había aquí en la ciudad de La Plata, y a partir de ellos los Redonditos de Ricota, porque daba unos bollitos de ricota en cada uno de sus shows, y hasta el concepto Patricio Rey es alguien que no existe. Patricio Sí, Rey claro. es alguien que no existe. Y tiene un disco maravilloso que se llama Luzbelito, que es la Y canción, todo eso a Luzbel. Y perdón que te interrumpa, pero lo que quería decir se me fue que era el punto. Todo eso lo vuelve místico de alguna manera, misterioso, en Es el un sentido de arcano,
¿no? Ahí ya Es un empieza a haber un 25. lenguaje que no todos entienden, lo cual le añade un velo de misterio. Hay un ser superior que los convoca, que no sabemos ni el nombre, es un tanto anónimo, ¿no? Cuando Sí, aparece, sí, 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 solo aparece en traje de carácter, es decir, delante de la multitud y bajo ciertas circunstancias. Si no, supongo que es así es. difícil que se manifieste. Interesantísimo. Sí, sí, sí. Y perdón que interrumpimos a Mane, pero como se congeló, le damos la palabra ahora. Gracias. Me congelé, no sé por qué me congelé, pero está buena la metáfora. El punto es esto, miren, que yo pensaba que en esta relación que estamos viendo las formas distintas de esto, de esta relación con el otro, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando estamos tocando, ¿no? Con los hijos de Freud, el proyecto que tenemos, hay algo, por ejemplo, cuando escuchas, no piensas, el otro, el grupo, el escenario, todo esto. Entonces, hay un efecto de esto, de que no es piensas, pero estás. Es decir, es otra lógica del mundo y del pensamiento, ¿no? O sea, y que tiene que ver con que primero estás pensando, tú puedes estar tocando solo y nada más te escuchas a ti y no escuchas al otro y eso es una cagada, ¿no? Empezar a tocar bien empieza cuando puedes escuchar 99%, es bastante platónico y o sea, te alienas al otro y eso permite que dejes salir, porque no piensas cuando creas. Crear es una manera de estar. ¿Sí? Si yo Ujú. siento una frase, la toco porque el instrumento es mi cuerpo, pero solo lo puedo hacer si estoy en ese contexto. Y eso en ese Sí, sentido tiene que ver también un poco como el místico en una alienación al otro. ¿Sí? Porque no es solamente que captes, o fundamentalmente no es que captes la estructura teórica, tonal, rítmica, sino lo que sientes con ese conjunto de cosas, ¿sí? Que ese es el Bueno, efecto de lo que pero le hay quiero decir. gente, es que ahí tiene uno la opción cuando estás en ese estado, yo lo pienso y lo ves tú en la gente que toca, por ejemplo, el jazz. Hay improvisadores que son famosos por ser pues muy fríos, muy secos, que dicen, llenan todo de notas técnicamente correctas, ¿no? Pero no dicen nada, ¿no? No, su palabra es hueca, es decir, es correcta, pero es hueca, no encierra ningún misterio, podríamos decir. Y hay gente que, como dice Manes, se conecta más desde el punto de vista corporal con el instrumento, se transmuta y se vuelve instrumento el mismo, es el ideal, y logra uno expresar lo que trae uno adentro, ¿no? Es una manera de expresar tu estar en el Pero mundo fíjate, en ese como el momento. místico, perdón que te interrumpa, pero como el místico y el loco son dos posiciones diferentes frente al otro, aquí el músico que improvisa así y el músico que lee o lo hace técnicamente bien, ¿sí? Es como esta relación, como esta comparación entre el místico y el loco. Y es la comparación de estos rituales. Nosotros tenemos un ritual oficial, que es el ritual sancionado, políticamente correcto, musicalmente correcto, ¿no? Que es el concierto. La gente va a demostrar la cantidad de cultura que chorrea por las venas cuando entran, solo por entrar a una sala de concierto, ¿vale? Y el concierto popular, el del vulgo, ese es visto a lo menos, ese es discriminado, ese no es una mística que valga la pena. La que vale la pena, según la sociedad, según la postura oficial, se puede decir, es este concierto que apela a la tradición milenaria, ¿no? Y lo cual le da un secreto y un arcano milenario. Por eso la gente que lee notas también es una manera de crear misterio, ¿no? O sea, A ver, y en los ritos populares, obviamente un rito popular no es tan escrito, no es tan rígido porque no es el rito oficial. Ahí la música se puede crear sin necesidad de tener un texto sagrado, ¿no? Es impresionante porque, por ejemplo, nada más un ejemplo rápido. De Beethoven existen varios manuscritos de sus sonatas, de varias de las sonatas para piano, por lo que es famosa, hay varios manuscritos.
Y en algún momento los investigadores, cuando empezaron a hacer la colación de las fuentes, de los distintos manuscritos, esto fue a finales del 19, se dieron cuenta pues que no eran las tres versiones, por ejemplo, de la Sonata Clara de Luna, que no había una versión oficial por parte de Beethoven. Él había escrito 3 veces la sonata y las 3 veces eran un poco distintas. Eso los volvió locos durante años, porque ellos no podían concebir que un genio comunicado con la divinidad musical, como Beethoven, no hiciera una obra perfecta, no estuviera decidido de cuál era la versión definitiva, y de ahí, del Claro de Luna. Y surgió así, esto sí es un hecho histórico, fue por las sonatas de Beethoven. Y ahí tienes a los transcriptores, como el que después hizo una transcripción famosa de La Chacona, ay, no me acuerdo ahora, empieza con B. Muchos de los que oyen, si les gusta el piano, se acordarán, es una transcripción para piano. Y de ahí se deriva todo un método de análisis, porque siguen obsesionados, los editores deciden las notas por Beethoven y dicen, estas son las notas de Beethoven. Y de ahí viene una tradición que después se vuelve la tradición de la famosa edición Urtext, ¿no? Que fue muy de moda en los años 50, que viene del alemán Ur verdadero y texto verdadero, son las famosas ediciones definitivas. Y para la gente que es oyente también, ¿no? Nos inventaron la versión definitiva en el disco, ¿no? Me acuerdo que ya ahora ya no se usa casi esa palabra, pero cuando yo era joven, sí me acuerdo, se usaba eso de, esta es la versión definitiva de las sonatas de Beethoven. Y toda esa ganas de encontrar un secreto, de encontrar un arcano, los volvía locos, ¿no? ¿Cómo es posible que no hubiera una versión definitiva de la obra? Y pues yo lo veo así con la música ahora. Tenemos estas dos músicas, una sancionada oficialmente y permitida, y una que es esta que se hace luego en tugurios, donde no es oficial y la gente va y improvisa y tal. Yo, Hay yo, una... yo, Sí, Mane, sí te escucho. Sí, Mane, sí. nada más, yo te diría algo, ¿no? Yo creo que la música, mi opinión, polemizando un poquito esto, es que la música no se limita a eso. Es decir, eh, la música no se calla. O sea, todo el tiempo, hasta en las formas de los silencios, hay algo musical. Siempre, de una manera u otra. Cuando escuchas a alguien la forma de hablar, quítale la palabras y el ritmo, el tiempo, la intención, el volumen, la forma. Cuando escuches a alguien japonés, cabrón, ¿no? O sea, hay una forma, una dimensión del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con todo esto del oral, le llamamos. Ujú. Y que esa parte es esta cosa que también es estética. Se juega en ese sentido, ¿no? El inefable en su condición, ¿no? Como es la experiencia de lo que tienen los místicos, de lo que no pueden hablar más que a través de metáforas o poemas, ¿no? Eh, Miren, yo les quiero, simplemente, a ver, ¿puedo? No sé si puedo o interrumpo. a ver más. No, rápidamente, es que hay un fenómeno y ustedes a ver si lo podemos conectar con esta otra parte de la parte psicológica quizá, que es un fenómeno muy curioso. Pregúntenle a cualquier persona que conozcan cuál es la buena música y cuál oye, si oye la buena música, la mala música. Y todo el mundo me impresiona, responde siempre, no, yo la música que yo oigo es la buena música, las otras músicas son las que no son músicas. Lo cual me parece muy bien porque todo el mundo tiene derecho a creer que la música que la hace es la música verdadera, así como los místicos creen en su Dios verdadero. Como decía un amigo, tú cuando inventas un Dios, por supuesto que vas a ser el pueblo elegido, no inventas un Dios para que elija al pueblo de al lado. Creo que fue Humberto Eco el que dijo eso en una de sus novelas. Y me parece también que la música es así, uno siempre oye la mejor música y siempre la gente piensa que las demás músicas son inferiores, como que nos hace falta apertura a las diferentes maneras que tiene la gente de hacer el ritual de la música, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con lo que dije, Ok. pero sí, ok. Este, bueno, pues no sé, queridos amigos, si no hay nada más, les propongo que hagamos un último comentario, si quieren cada uno, ¿no, Vladi? Radamés. Uh-huh. Sí, sí, yo proponía también esta diferencia entre los conceptos que nosotros estamos
estamos vertiendo acá como rito y religión, ¿no? La diferencia entre un rito y el concepto de la religión. Me parece que uno de la religión lo que va a hacer es buscar un poco respuestas sobre lo que le tiene temor, ¿verdad? A lo más profundo de sus temores. Y en el rito me parece a mí que es donde uno se siente más cómodo y donde uno, en definitiva, encuentra como una especie de reglas y donde existe algo sagrado, pero donde no va a buscar, me parece, una cosa, sino va a sentirse parte. Me parece a mí que hay como una especie de diferenciación en esto que es interesante, porque sí, en este llamado, la religión me parece que responde al concepto del llamado, ¿no? Del llamado o de llamar. Y por ahí la religión sí necesita de un rito para llamar o ser llamado, pero no necesariamente el rito es un concepto religioso. No sé No. si me explico. Digo, elementalmente esto que hablamos de la música me parece más una concepción más ritual que religiosa, ¿no? El ser convocado a partir de la música tiene que ver más con un concepto ritual que con un concepto de la creencia, de creer en algo superior, me parece a mí. Entonces, me parece a mí que cuando uno es convocado o convoca, lo que convoca o es convocado es ese temor, me parece a mí que son los temores elementales del ser humano y las cuestiones más horrorosas. Y por ahí el concepto del ritual no entra en estos elementos de la búsqueda de algo indeterminado, sino me parece que tiene que ver más con un concepto de pertenencia. No sé si ustedes creen o Yo lo coinciden. veo, yo coincido porque en el rito, como hay una especie de atracción por amor, uno siente un amor a una comunidad. Uno va porque se va a sentir que pertenece a parte de algo de lo que es común para todos y todos compartimos eso en ese instante, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no es un sentimiento religioso, es un sentimiento comunitario, ¿no? Que es de donde viene originalmente la palabra religión, ¿no? De religar, de unir. Y pienso que es el impulso más fundamental que hay detrás de la religión, el rito, ¿no? Que después se estandariza, se oficializa, ¿no? De ahí, de hecho, empieza la tradición musical de Occidente. Recordemos la famosa anécdota del Papa Gregorio, que él es un papa en el medievo, cuando la iglesia tiene problemas en cuanto a unidad, y los problemas tienen que ver con el rito, precisamente. El problema que tenía la iglesia católica en cuanto a rito era que todo el mundo cantaba cantos gregorianos distintos por toda Europa. Y eso no podía ser, porque eso no demostraba unidad en el sistema oficial de la iglesia. Entonces, el Papa Benedicto manda a gente a recopilar cantos por toda la Europa para hacer un libro oficial de cantos para el rito, para que todos seamos parte de una comunidad más grande. Y ahí sacrificamos un poco el espíritu comunitario, no es siempre el problema. Por hacerlo grande se sacrifica el espíritu original, y entonces convoca a este libro, los sabios van y inventan el famoso libro, el Liber Usualis, que es el libro de canto gregoriano, pero él no lo dice así, es lo curioso. La anécdota que él cuenta a los feligreses es que llegó un pajarito, se le posó en el oído y le dictó todos los cantos y él los anotó, ¿no? Pero ahí nace la tradición occidental y esta gran división entre lo que se hace, lo que se dice, el rito y la religión, que tiene que ver con esto, esta división que hay ahí entre el rito y algo de la política también, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, yo me acuerdo que Maduro decía que había llegado bajo la forma de un colibrí, ¿no? Y que había escogido a él, y que, ¿no? Sí, sí. En fin. Sí, eso es un llamado, eso es una apelación. Bueno, yo me morí de espanto cuando vi los últimos discursos de Maduro, que apela a la religión y a Jesucristo todo el tiempo. Ya eso es como en política lo más bajo que puedes caer, yo creo, No, ¿no? bueno, pero también de lo más eficaz, ahí tienes a Donald Sí, Trump. claro, pero es triste, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, yo pensaba del lado más bien por ejemplo, el Corea del Norte. De hecho, yo me enteré por un niño que lo comentó, que en Corea del Norte decían que su presidente no iba al baño, que no tenía ano. Así lo dijo. No, eso es un hecho, eso es un hecho. Sí, Y que baja del cielo, ¿no? O sea, tuve la hablando de esta oportunidad de estar por política, esas porque, tierras en concierto espérame, y soy testigo.
Dale, dale. No, ya empezaste a hablar, dilo. No, simplemente lo que dices es absolutamente cierto. Yo doy fe por haber estado en esas latitudes de Pyongyang. En 1991 me tocó estar por allá. Y efectivamente el presidente es una mezcla entre ser divino y líder, ¿no? A mí me tocaron las épocas del abuelo, que era el fundador de Corea, el Claro. Kim Il-sung, Ujú. y literal, ¿Quién es? había cierta manera en que nos teníamos que dirigir a él, que era el camarada gran líder. Uno tenía que decir eso con el traductor, si no lo corregían uno ad nauseam hasta que lo hacían uno. Y sí nos contaron varias anécdotas que algún día si quieren les cuento. Efectivamente, la del baño es una, y es cierto, la gente piensa que el líder no es humano en el sentido de que no va al baño, trabaja 48 horas diarias, aunque el día tenga 24. Todo es producto de una voluntad que en cierto modo es divina en el país. Él es el gran líder y de él se desprende toda acción o inacción de la gente. Es impresionante. Bueno, igual vale la pena para otra ocasión. Pero estábamos ya cerrando este programa. No sé, si gustan, solo tenemos 51 minutos. Yo quisiera nada más finalmente decir algo para ya Bien. concluyamos, ¿no? Que en realidad no es mucho nada más, que creo que en estos programas, habiendo hablado como de tantas cosas, entre un poco la música, sobre la locura, todo esto, siempre hay en medio central como una discusión que regresa y regresa y regresa. En este sentido, el místico, ¿no? Yo siento, y lo digo así, yo siento, no, yo sé, que hay algo en la improvisación de la música que tiene que ver con eso. Quizá eso no hay que dejarlo solo así. Ujú. Hacer músicas, valga mi lapso, hacer música tiene que ver con esas condiciones, por lo pronto. Yo igual simplemente darle la razón a Mane, hay una parte de la música que tiene que ver mucho con el rito, que es esta del trance, ¿no? Uno cuando hace música, sea leyendo, sea bailando, sea improvisando, uno entra en trance, ¿no? Es algo muy bonito, se lo recomiendo a todos, hagan algún tipo de actividad artística, lo ayudan a concentrarse en cosas interesantes de uno mismo, de los demás, etcétera, etcétera. Y agradecerles que se hayan concentrado durante esta hora en este programa, esperando que obtengan algún secreto arcano de algo, no sé de qué. Sí, muchas gracias a todos por seguirnos y bueno, y ojalá les guste el programa y denle el like al programa. Y ahí estamos. Mane, ¿algo más? Gracias a todos. Nos estamos viendo, gente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias, ¿eh?